Pero muy bienvenido, mi estimado telepensante. ¿Quién no se despertó hoy día con alegría, con esa sensación de que a veces los malos pagan la cuenta? Yo al menos sí, no sé, tú, mi querido Jorge Reyes, usted ya lo conoce, él es abogado. Jorge nos ha iluminado muchas veces con sus análisis respecto de los temas que estaban candentes en el primer y segundo proceso constitucional, de las personas que más sabe de derecho en Chile. Gracias, Jorge, por estar nuevamente en esfera pública y para comentar ni más ni menos que la caída de una mujer que fue sostenida por la derecha. Es decir, Carol Cariola no cayó porque la oposición hizo su trabajo. Entonces, ¿por qué cayó Carol Cariola? Hola, hola. Muchas gracias por la invitación. Sí, también tengo una sensación de felicidad, de estar viendo cosas dentro de todo lo malo que está pasando en Chile, cosas buenas. La formación ya completa prácticamente a todo nivel del Partido Nacional Libertario, de cómo en este minuto Johannes ya es mucho más que una promesa, sino que es ya una realidad concreta, específica, de competencia, de representación, de todas nuestras ideas. Por supuesto que no puede ser más que un bálsamo dentro de todo lo que ha pasado en este país durante todo este tiempo. Así que feliz de estar contigo y muchas gracias por la invitación. Jorge, y además que vamos a rebobinar después a lo de Cariola, pero hay un punto que es muy importante que tú tocas, que quizás mucha gente no se ha dado cuenta. En poco tiempo se ha producido un cambio, una reestructuración del mapa político que hace que lo que era una buena idea para la izquierda y la derecha globalista hace 6 meses atrás, hoy día ya no lo sea. Por ejemplo, la propuesta de la reforma al sistema de partidos políticos. Resulta que esa propuesta de reforma quería perjudicar a los partidos más chicos y suponía que iba a dejar a outsiders tipo nosotros, Nacional Libertario, fuera del juego. Pero ahora que somos el partido más grande de la derecha, esa propuesta de reforma solo nos beneficia a nosotros. Por lo tanto, por lo que yo sé, ahí Boric introdujo una serie de indicaciones que en definitiva terminan haciendo de esto ya un engendro de mono con alambre púa que ni siquiera sirve para reducir la cantidad de partidos que hay, ni las fuerzas centrífugas, digamos, que generan la polarización, nada. Se les cayó el proyecto de transformar a Chile en una partitocracia, y esto no lo ha dicho nadie, que iba a responder a las élites que tienen capturados los partidos políticos y que al mismo tiempo juegan el juego de la Agenda 2030 y de los señores Soros y del Foro de Davos. Impresionante cómo ha cambiado. Ahora con el Partido Nacional Libertario le salió el tiro literalmente por la culata, ¿no? Mira, es que sabes lo que pasa, Vanessa, que el Partido Nacional Libertario vino a satisfacer una necesidad que se fue formando en el país a partir yo te diría, después del primer proceso constituyente en que la gente de Chile Vamos traiciona ya definitivamente, o sea, le pone el sello de la traición a todo lo, porque uno podría ya llegar a comprender que había gente ingenua que no entendió que lo que había hecho el presidente Piñera había sido entregar la institucionalidad en vez de solucionar los temas. Pero yo puedo entender que haya gente que no lo haya comprendido. Pero ya después de ese primer proceso, cuando toman la decisión de ir a un segundo proceso, que era totalmente adulcorado y que traía las mismas nefastas ideas que venían en el primer proceso, pero venían escondidas, venían sigilosamente larvadas dentro de la nueva norma constitucional que nos proponían, con toda
la fuerza de Naciones Unidas y de todo el foro de Davos y con, etcétera, con todo lo que conocemos de lo que se está fraguando internacionalmente y que Chile quería, o han tomado a Chile como un experimento social que es inaceptable y nuestra soberanía absolutamente colapsada. Y empezó a despertar la gente más sencilla. Yo para mí fue la cosa más maravillosa el ver el segundo proceso constituyente en que la gente votaba y votaba a la gente más sencilla por lo sensato, por lo normal, por la defensa de nuestras tradiciones, de nuestro ser chileno. Y ahí conecto con una polémica que se dio, que tú lo llevaste con tu hermano Axel en esfera pública pasada respecto del señor Gala, que a mí me da mucha risa porque vuelve a insistir en una carta finalmente en que dice que se perdió la posibilidad de hacer una constitución unida. O sea, primero no sabe de lo que habla, pero además se aparta de la realidad. Si de unidad no había nada, si el 56% de la población la rechazó. O sea, si alguna unidad había, era sobre el texto actual, de la Constitución en la defensa de la institucionalidad que ha hecho a Chile exitoso a pesar de la casta política que hemos tenido que llevar adelante. Entonces, Bueno, todo esto lo viene a representar este Partido Nacional Libertario y a este líder que tenemos, que es Johannes, que lo ha hecho estupendo, que lo ha hecho con una caballerosidad, con una ponderación, con una sensatez y con un acervo intelectual nunca antes visto en la derecha, porque la derecha es frívola, Vanessa. Chile Vamos es frívolo. Lo que no tiene nada, justamente, este líder que nosotros tenemos, que es un hombre serio, formado, inteligente. Entonces, eso da mucha satisfacción, te lo digo con toda sinceridad. Yo me siento muy optimista de lo que venga de adelante. sí, mira, yo no estoy tan optimista porque tú sabes que yo tengo la mirada así de... Primero que todo, siempre creo que vemos muy poco de lo que está pasando. Lo que sale a la luz y lo que nos llega es poco. Incluso cuando uno trata de averiguar como por debajo las cosas, para mí, hoy día la politización del Poder Judicial es una realidad. Y muy probablemente desde el pacto de Monsalve con Maduro sobre seguridad, la PDI también se haya politizado. ¿Qué quiero decir con politizado? Quiero decir que tú ya ves bandos ideológicos, por lo menos de izquierda, claramente en el Poder Judicial. A mí me acaba de llegar una serie de anotaciones, o sea, de flyers, ¿no? Que celebran entonces el Día de la Mujer, te leo uno, del Poder Judicial en Chile, 8M, Día de la Mujer, Mujeres y Derechos Fundamentales, Gladys Marín, 1941 a 2005. Profesora normalista, fue dirigente y militante del Partido Comunista de Chile, del que fue su secretaria general presidenta. Fue electa 3 veces diputada. Luego del golpe de Estado en 1973, vivió en el exilio y retornó al país en 1978 en clandestinidad, feminista y férrea luchadora por los derechos humanos y justicia social. Primera chilena en postularse a la presidencia. Esto es Poder Judicial, conmemoramos ya. Y después de la Gladys Marín, viene una señora que, te digo al tiro, Blanca Rengifo, otra más zurda, y después viene Alicia Herrera, otra más. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esto lo está haciendo el Poder Judicial, ¿sí? Ya está teñido. Hay una parte del Poder Judicial que está teñido por octubrismo, por feminismo, y el feminismo es una versión del marxismo hoy día, pero genitalizado hacia la mujer, digamos, porque eso es lo que es, no es otra cosa. Entonces, cuando tú tienes eso, y cuando por otro lado nosotros lo vimos en el caso Monsalve, un pequeño grupo de supuestamente de la PDI habría pasado a buscar las filmaciones, pero sin haber cumplido, o sea, sin haber estado bajo el mandato del procedimiento adecuado para haber tenido digamos, el poder de facto de retirar esas grabaciones donde estábamos salves con la víctima, ¿no es cierto? Con quien hoy día lo demanda por violación. Por lo menos dejémoslo de presunción de inocencia Monsalve. Entonces, ¿qué es lo que pasa?
que la sensación que me dio el caso Monsalve es que se había establecido, y esto ya incluso hay declaraciones de Mochetti, yo no me olvido de estas cosas, donde él dice que en el equipo de Monsalve habían cubanos, ¿sí? Entonces, ya a partir de Monsalve, si uno levantaba un poquito la tapa de la olla, ¿m? O abría un poquito la caja Pandora, uno veía que había un segmento que empezaba a jugar en favor de un proyecto que es el del socialismo del siglo XXI, en versión chilena el octubrismo, incluso dentro del aparato de la PDI. Entonces, cuando ayer renuncia Cariola, y renuncia después de que recibió el respaldo de Chile Vamos, recibió el respaldo de Moreira, recibió el respaldo de, por debajo, probablemente las influencias chinas. ¿Qué es más fuerte? O sea, porque ella no tenía por qué caer. Bueno, a mí la sensación que me da es que se suelta esta información que no tiene que ver estrictamente con el caso, que ahora se está discutiendo sobre la privacidad y los derechos de la privacidad, donde ella critica fuertemente a Gabriel Boric, a Camila Vallejo y a un Matías no sé cuánto, que era del equipo, en su conversación con Hasler. Y esto se hace público. Y entonces la moneda que lo primero que hizo Gabriel Boric fue salir a respaldar a la pobre víctima, a la Carol Cariola, que la violencia ginecobstetra, que esto, que lo otro, yo creo que le tiraron la alfombra por debajo y le dijeron, señora, usted después de estas declaraciones no puede esperar que seamos leales en este contexto. Eso es lo que a mí me explica que ella, después de que apareció con la guagua en el brazo derecho y el puño izquierdo levantado, celebrando el apoyo de la derecha, hoy día haya tenido que renunciar. Y la pregunta es, ¿quién está soltando esa información? Porque quien suelta esa información de los chats de Cariola, así como lo que pasó con Hermosilla, no lo hace porque es baladí. Perdón, yo con esto, porque quiero, mi estimado telepensante, yo sé que estoy media complicada, pero es que son pedazos, son piezas de un puzzle que estoy tratando de ver desde arriba, porque yo tengo esta visión negativa, vuelvo al origen de mi intervención, porque tengo la sensación de que pasan cosas mucho más graves. Esto es como cuando uno dice Sename. ¿Qué hay detrás? Hay un horror detrás del Sename, del servicio de mejor niñez también. ¿Y qué hay detrás de ese horror que alcanzamos a ver? Otro horror más, porque probablemente, uno no lo sabe, haya tráfico de órganos, haya negocio con los niños por el consumo de ciertos medicamentos X o Y, haya redes de prostitución detrás de los niños muertos que sabemos. Entonces, cuando yo trato de ver el caso de Cariola y que se sueltan estas informaciones que ahora todo el mundo se está preguntando, ¿quién las está soltando? Porque he ahí el enemigo al menos de Cariola, el que soltó, las personas que soltaron la información de que Cariola con Hasler hablaron de que el señor presidente de la República era un pip, que no lo vamos a repetir acá, palabras muy soeces, y que además son verdaderas, porque igual es bueno escuchar a Cariola decir la verdad de vez en cuando. Esa gente que está haciendo ese trabajo de joyería está licuando el poder de esta extrema izquierda hacia, al menos en la esfera pública, y los está haciendo enemistarse unos con otros. Y ese es el origen de la caída de Cariola. Así que Mira, perdona, Jorge, tú me vas a decir que, a ver, llega un señor que le pide a Cariola, oye, ¿sabes qué? Me pasé en el plazo para renovar la patente. ¿Tú le podrías pedir al aire así que me ayuden un poco, renovar la patente? Una patentita de un supucho. ¿Ah? Entonces resulta que va y le manda un chat. Y le dice, oye, ¿podía ayudar a mi amigo Sario que me ha dado me ha apoyado moralmente? No dijo moralmente, pero después eso fue lo que se dijo, ¿no? En mis campañas y todo. Y entonces la así le dice, ya voy a ver qué puedo hacer. Y finalmente, fíjate, Jorge, que no se le ayuda al señor chino, no se le renueva la patente, no pasa nada, es una pinche patente de una municipalidad. Tú me vas a decir que esa hebra no fue recogida y se abrió la caja de Pandora con el objetivo de que finalmente pasara esto. mira, si yo estoy muy de acuerdo contigo, el análisis que tú haces es muy correcto, pero ¿por qué yo tengo esperanza y por qué yo soy positivo en esto? Porque sé cómo es el mal.
El mal no hace nunca el bien ni siquiera al propio mal, sino que el mal se traiciona a sí mismo. Entonces, es una clara manifestación de que, primero, esta gente está muy equivocada. El hecho de las traiciones entre ellos es propio del mal, de la doctrina que ellos mismos profesan, porque ellos se hacen trampa entre ellos, se traicionan, no se quieren, no hay amistades reales en esas relaciones. Y por tanto no hay nada bueno que nos puedan dar. Si no hay nada bueno en su interior, no hay nada bueno que ellos puedan sacar hacia él. Pero además, la historia del mundo nos señala que nunca han sido las mayorías las que han terminado con el mal, sino que al contrario, han sido las minorías. Ha sido cuando se despiertan esas minorías pequeñas, cuando se despierta ese pequeño grupo, ¿no es cierto?, en que está bien inspirado por el bien y vuelve a colocar la luz en esta sociedad que estamos esperando que se coloque. Y la gente se despierta y se da cuenta de ese hecho. Y yo creo que lo que tú haces en esta esfera pública es justamente colocar esa luz en los lugares, porque tu análisis, te vuelvo a decir, es correcto, pero esa corrección ten esperanza, porque ellos se están traicionando solos. No necesitamos nosotros ir a cocinar este buque, porque solos ellos mismos se están colocando en el asador que ellos mismos prepararon finalmente. Esta es una traición entre ellos y es una manifestación propia del mal. Nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Colocar luz en eso, darle a entender a la gente qué es lo que está pasando para que puedan entender, porque dentro de esta vorágine, ¿no es cierto? Como lo dijo Ortega y Gasset, los árboles no nos dejan ver el bosque. Efectivamente, cuando uno está dentro de la vorágine, es muy difícil ver la realidad. Entonces, hay que identificar estos elementos, hay que colocar los elementos adecuados para poner. Fíjate, mira de las cosas absurdas que se dan dentro de esto. Quien aparece reclamando por las filtraciones, ¿no es cierto? Y diciendo que aquí tienen que haber grandes sanciones respecto a la filtración, es la candidata de Chile Vamos, la misma que hace 25 años atrás filtraba informaciones respecto al candidato después que fue presidente de la República de Piñera, que es el presidente Piñera. Entonces, las historias se van repitiendo respecto del mal que uno hace y cómo actúa en política. Por eso que lo importante aquí es la consecuencia, es mirar justamente a los personajes que nos pueden sacar de esto. Y por eso que yo veo en Johannes esta no te diría yo virtud, pero sí, es un hábito que va a ese camino y a mí me parece que lo que tenemos que hacer los chilenos es apoyar esa corriente porque es por aquí por donde vamos a salir adelante, no por otro lado. Chile Vamos ya nos traicionó y nos sigue traicionando. Y lo hemos dicho muchas veces, está absolutamente, es globalista, está lleno de autoridades que están en lo mismo. ¿Por qué en la primera votación que se hace respecto de la censura de este señor no votan los señores chilenos? Porque están metidos también con China, porque seguramente estos empresarios chinos a todos los traspasan, a todos los invitan a sus viajes. No lo sabemos. ¿Vale la pena saberlo? Bueno, sí se sabe bien, pero tengamos la convicción de que nosotros tenemos que seguir haciendo las cosas correctas por donde vamos porque finalmente vamos a obtener que Chile vuelva a ver el camino del progreso, del desarrollo y sobre todo, a mi juicio, de la paz. La paz que hoy día no existe. Estamos viviendo de los peores minutos de nuestra historia patria en que todos los días nos despertamos con ciudadanos muertos. Eso es una cosa patética. Yo no sé cómo el presidente de la República o las autoridades, el actual ministro del Interior, la antigua ministra del Interior, que tiene la desfachatez de pretender presentarse a la presidencia de la República, si fracasó en el elemento más esencial que el Estado nos debe dar, que es la seguridad. Entonces, realmente a ella se le va a sacar al pizarrón por todo lo que no hizo y cómo no tienen conciencia. Es decir, su subsecretario de los peores delitos deleznables que habían, o sea, por todos lados está desbordado esto. Ya, pero Jorge, mira, vamos por partes. Ya, pues Ya. primero bájale un poco, porque de repente se te corta un poco acá, bájale Ah, un perdón, poco perdón. la pantalla. No, al Ahí, revés, ahí, ahí. Ya, ahí vamos sí. por partes. ¿Por qué crees tú?
que Toa puede, todavía habiendo hecho la gestión que hizo, así de mala, así digamos, de fracasada, postularse a presidente. Bueno, porque tenemos a Boric de presidente, porque nos dieron un golpe de Estado y lo han pasado fantástico, y ellos viven en un mundo en el que entienden que toda la gente con poder, o parte importante de la gente con poder, desde Chile Vamos hasta la Jimena Chong, hasta personas probablemente dentro de las Fuerzas Armadas y de Orden, se cuadran con ellos, ¿sí? Y no hay que olvidar la importancia que tiene, por ejemplo, la comuna de San Ramón en lo que es la votación nacional. Hay un análisis ahí muy bueno. Y cómo la comuna de San Ramón está capturada, me imagino que esas son redes que es muy difícil de disolver por el crimen organizado. Y cómo al final estas elecciones no se ganan con demasiadas diferencias de votos, ¿no? Entonces, si es que Toa fuese, ella lo calcula así, me imagino que también lo están calculando, Matei no va a llegar. O sea, desde mi punto de vista, y creo que mucha gente hoy día está como bastante de acuerdo en que es muy difícil que que la final sea Matei Toa, ¿sí? Si la final es Kaiser Toa o Cast Toa, Toa apuesta a que no solamente el mundo de la izquierda, de la centro izquierda, sino que además todos los territorios que hoy día están capturados por redes narco van a responder digamos, van a apoyarla a ella, ¿ya? Ella, no te olvides la indicación que puso a la regla del uso de la fuerza, era prácticamente un golpe de Estado institucional para neutralizar absolutamente la capacidad que tiene el Estado de Chile de defender la paz, como dicen, ¿no es cierto? Entonces, ahí tienes un punto. De ahí tienes el otro punto, que ¿por qué es importante que entendamos qué está pasando? Y el caso de Cariola hay que desmenuzarlo, porque nosotros tenemos, como dijiste tú, que hacer cosas. Si llegamos al gobierno, tenemos que hacer cosas. ¿Y cómo vamos a hacer cosas si no entendemos qué es lo que tenemos que hacer? Claro, sabemos perfectamente aquí hay que combatir el crimen organizado, ya, pero este es un fenómeno que excede el crimen organizado. Nosotros estamos frente a un fenómeno que se llama narcopolítica. Y cuando tú estás frente a un fenómeno que se llama así, sabes que las instituciones en parte están capturadas por el narco. Y por lo tanto tienes que sanear las instituciones. Si es que el caso de Cariola no responde al fenómeno que dices tú, que es que el mal se destruye a sí mismo porque no es capaz ni siquiera de hacerse el bien a sí mismo, ¿cierto? Si es que no responde a ese caso, sino que al contrario, lo que nosotros tenemos que aquí decirle a personas que no sabemos quiénes son es gracias por dar la pelea desde adentro de las instituciones para que ellos se destruyan a sí mismos. Porque aquí tenemos dos escenarios posibles con Cariola. Uno es lo que dices tú, que hay una pugna interna de la misma izquierda, ¿ya? Y que se están dando los cuchillazos que corresponden y se están desangrando ellos, ¿ya? Van a perder el poder, eso ya lo saben, pero no el de las calles, ¿sí? Y todavía van a dejar 100.000 personas al menos contratadas en el Estado ganando plata, que probablemente sean, digamos, como militantes que van a pasar parte de esos dineros para la próxima revolución, porque aquí no nos engañemos, la venta a la Casa de Allende, todos estos negocios sirven para nutrir no los propios bolsillos nomás, no para comprarse Ferrari, si esta gente no es de derecha en ese sentido, esta gente le gusta la vida buena, pero no sabe que para seguir teniendo los privilegios que tienen, tienen que hacer la nueva revolución. Y que para que la gente vaya a la calle, no te olvides que muchos de la primera línea decían que a ellos les pagaban por ir a tirar molotov Así y es. toda la cuestión. Tienes que pagar esa revolución. Por lo tanto, o sea, yo estoy invitando acá a que entendamos el caso Cariola, ¿ya? Desde las dos perspectivas posibles. Acá, una es al interior de las instituciones, se están agarrando a cuchillazos. Los del Frente Amplio, pongámoslo así, pro chinos, con los del Frente Amplio, pro norteamericanos, con los de pro cubanos, con lo que no sé qué, y está la majamama entre ellos. O, lo que sí sería esperanzador, es que dentro de las instituciones hubiese todavía gente que está diciendo, están destruyendo nuestro país. Ellos lo saben mejor que nosotros porque están al interior, porque lo viven. Una persona de la PDI lo vive mucho mejor que una persona que tiene un negocio, qué sé yo, en Mex o una persona. No, porque lo ve todos los días, va a la morgue, ve los muertos, ve quiénes son los que están haciendo todo esto. Y si acá lo que hay es un grupo de gente desarticulada que está de repente soltando tal información o esta otra y que sabe que con eso va a generar esa pelea, que se está causando de parte del bien, se está causando ese conflicto.
entre los malos, entonces ahí sí que tenemos esperanza, porque habría dentro de las instituciones todavía gente muy decente y muy buena que incluso está exponiendo el pellejo a estas alturas, porque quien haya soltado esa información está exponiendo el pellejo. Si lo llegan a pillar, si los séquitos de Cariola y de toda esta gente que juega a favor del castrocomunismo y a favor de China, llegan a pillar quién está soltando y que les está sacando del poder a quienes ellos pusieron al poder, el juego es mucho más complejo. Quienes están soltando esto arriesgan el pellejo, a menos que sean amigos de Jadwe, por así decirlo, y la batalla sea interna. ¿Se entiende? Entonces no sé cómo lo ves tú esto. A mí No, no me yo queda creo que, claro que sean ellos nomás. no, yo creo que las instituciones no están corruptas en su totalidad. Y lo hemos visto en varias oportunidades. Por ejemplo, el mismo caso señor Howard. Howard ha sido procesado y ha sido mantenido en una prisión preventiva durante un tiempo y después cambiado a arresto domiciliario total. Sin embargo, el poder de que él tiene, poder que lo llevó en algún minuto, acuérdate, a eliminar una prueba que era sustancial, que eran grabaciones respecto de otro caso que también lo había vinculado. Pero en este no se pudo saltar porque seguramente dentro de esas instituciones existe gente todavía, ¿no es cierto?, con una amor hacia Chile, espero yo, y amor hacia la institucionalidad correctamente, que se da cuenta de ese hecho. Yo puedo decir, en el Poder Judicial sí hay mucha corrupción y hay mucha maldad, pero también hay mucha gente muy bien formada. Hay buenos jueces todavía, hay muy buenos funcionarios en el Poder Judicial, hay buenos ministros todavía. Yo tengo mucha confianza en muchos de ellos, que se puede hacer mucho y que en un próximo gobierno van a tener que entender ellos desde adentro que es necesario justamente barrer con esa eh, atávica, te diría yo, maledicencia que ha permitido justamente al marxismo encriptarse en muchas instituciones. Fíjate, te voy a poner ejemplo. Yo tengo mucha esperanza, no obstante que sé que no es una persona que al parecer tenga ideas de derecha ni nada, pero la actual y nueva Contralora ha demostrado correctamente que ella está en una posición, ¿no es cierto?, de llevar a la institución de la Contraloría al nivel correcto que tiene que tener dentro de la legalidad presente. Tengo muy buena sensación respecto de lo que ella ha hecho, que ha defendido, por ejemplo, ¿no es cierto?, tenazmente y en forma adecuada el principio de la buena fe dentro ¿cómo se llama?, de la administración pública cuando ésta se declara respecto de los funcionarios que estaban a contrata, porque se han querido ellos encriptar en el Estado estos funcionarios de contrata cuando ya tienen más de 2 años. Y ella le ha dicho, no, aquí la doctrina es la que tenemos que seguir de los tribunales, que ha dicho 5 años a lo menos, ¿no es cierto? Que suena mucho más razonable y que va a permitir justamente, entre otras cosas, a un nuevo gobierno deshacerse a lo mejor de muchos de esos 100.000 funcionarios, ¿no es cierto? A lo menos en el primer año de ellos, poder sacarlos hacia afuera y poder empezar a lavar la grasa excesiva en el Estado. Y fíjate que ese criterio fue ratificado por una sala ya de la Corte de Apelaciones y estoy seguro que la Corte Suprema va a seguir el mismo criterio. Entonces, esas cosas empiezan a dar esperanza de que no está todo perdido. No obstante, yo comparto contigo que nuestro Poder Judicial y muchas de nuestras instituciones han sido tomadas por esta doctrina perversa, pero nosotros debemos observar justamente y brindar puente a ese funcionario que se siente ahogado, que ha vivido ahogado en esto y que seguramente aquel que está haciendo salir los chats, no sé, de la Cariola, no tengo idea si sea así o no, a lo mejor lo está haciendo justamente porque es su única posibilidad de desahogo y decir, mira, yo voy a ayudar a esta cuestión porque realmente esto está colapsado y tenemos que colaborar. Ahora, en ese mismo sentido, el fiscal Cooper que está llevando eso ha sido muy valiente, porque no cualquiera se tira contra la presidenta de la Cámara de Diputados, que llega a tratar de ratificar su poder, ¿no es cierto?, con dos elementos que son
muy perverso. O sea, primero ocupar a un niño. Yo no sé por qué Mejor Niñez no dijo nada respecto del uso de una criatura recién nacida, ¿no es cierto?, en la Cámara de Diputados usándose para un acto político. Eso es un abuso. Eso es un La abuso de esa defensoría, criatura, sin la duda. La defensoría Defensoría, salió a defender a Carol Cariola, salió a defender a la madre imagínate, o en la sea, violencia justamente ginecobstétrica. en vez de Sí, estar defendiendo a esa criatura que fue sí. usada. Eso, digámoslo claro. Y por otro lado, con el signo marxista de elevar, como dices tú, el puño izquierdo, ¿no es cierto? Y los de Chile vamos aplaudiendo. Si es una cosa de locos, de locos. No, yo estoy contigo en eso, pero tengo esta esperanza de que hay todavía una institucionalidad sana, que es la misma que se defendió hace un año atrás del segundo proceso constitucional que nos quería llevar el propio Chile Vamos y Republicano. Ahora yo aquí ya, mira, para que hagamos el resumen, ¿ya? Mi estimado telepensante, si aquí la cuestión es que la gente nos está haciendo las preguntas de fondo, ¿ya? Y eso es lo que, pero por lo menos nos están dejando ver algunas cosas. Ya, punto uno. Las consecuencias, desde mi punto, no sé si tú lo compartes o no, pero si no hubiera salido el WhatsApp o hasta que no salió el WhatsApp de Carol Cariola criticando a este gobierno como el peor gobierno de toda su historia, diciendo tal por cual a Vallejo, a, ¿cómo se llama el otro Miguel, no sé qué, o Manuel, y a Boric, diciendo que solamente velaban por sus intereses? Hablando a mí me dio mucha risa, porque hablaba en códigos morales. A mí me mandó un amigo mío un meme con todo lo que ella decía. Y a mí lo que me llamó profundamente la atención es que Cariola tiene ella en ese diálogo, ella no es puro voluntad de poder, no es puro Foucault. Ella apela a categorías morales tradicionales, de la verdad, de la honestidad, es- 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 habla de que son fríos, que solamente van por sus intereses. Una cosa muy rara de oírla de una mujer como ella, porque a ti te da la sensación, en ese sentido, que entonces habría una pequeña distinción con Vallejo, que incluso a ella la deja, habla en códigos morales y con Hassler. Pero bien inocentona la Cariola, porque yo creo que Hassler no entiende eso. A mí me parece que Irací es un súper buen instrumento, porque ni siquiera ella misma le dice, no, amiga, yo no me siento tan respaldada por ti y lamento que tú no te puedas sentir igualmente respaldada por mí, porque ella Sí, reconoce su condición de inferioridad en términos de su capacidad de contención, porque pesa menos que un paquete de cabritas, pero que Hasley reconozca que entre ella y los monitos Pokémon no hay mucha diferencia, ya habla bien de ella también. Porque la mayor parte de la gente no reconoce su falencia y su fragilidad. Sí, una conversación muy interesante de analizar y de desmenuzar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en definitiva, esta señora Cariola, que sale apoyada en dos ocasiones, porque Johannes promovió una censura en contra de ella el año pasado por apoyar, porque su partido apoyaba la narcodictadura de Maduro y Maduro había robado las elecciones en Venezuela, violando los derechos humanos de cientos de miles de venezolanos, no solamente porque les robó el voto, sino que porque les salió a disparar, digamos, ¿no? Los salió a matar. Entonces, y ahí, de nuevo, se cuadraron todos a defender a Cariola. Ahora los políticos se vuelven a cuadrar a defender a Cariola. Si le vamos, se cuadra con Cariola, con la líder del Partido Comunista. ¿Y por dónde le sale la gata capaz, como decimos en el campo? Porque le sueltan este chat donde ella critica a Boric y a Vallejo y a personas clave. Entonces le quitan la alfombra de abajo y ella no le queda otra que renunciar, porque ya no la van a proteger. Ese es el punto. Ahí hay un tema muy importante. Ya no la protegen, ella tiene que salir del escenario, cayó en desgracia. Quien soltó esos chats donde ella critica al gobierno logró lo que Chile Vamos no hizo. Logró que Cariola cayera. Y Chile Vamos, y aquí viene la segunda pata de este análisis de lo importante, porque tenemos muchas cosas que analizar, desde por qué Manrique representa a Cariola y representa al mismo tiempo a la familia del Teniente Ojeda, que es impresionante este mm. señor Manrique, que yo No, eso es una realmente cosa increíble. es Sí. increíble, ¿no es cierto? Pero acá hay otra lista que también yo quería saber tu opinión, porque cuando nosotros vemos que Chile Vamos apoya a Cariola,
Y sale José Antonio Cast diciendo que él no está en contra de Chile Vamos y que si Matei va de candidata, él la va a apoyar porque el enemigo está al frente. Entonces a mí se me produce un problema grave. De nuevo, mi estimado telepensante, nada tengo con el tema de que usted sea militante republicano, mucho respeto por usted, lo que usted quiera, pero acá yo sí tengo un tema con quienes hoy día lideran el partido, lo siento mucho, tengo que decirlo. O sea, yo no creo que el enemigo esté al frente, yo no creo que el adversario esté al frente. Si aquí Cariola se mantenía en su puesto, gracias a Chile Vamos. Acá hay un sinfín de políticas que han avanzado y corrido el cerco hacia el socialismo en nuestro país, gracias a Chile Vamos. Además, José Antonio tiene el prontuario de haber apoyado un Estado social y democrático de derecho que era socialismo, cambiar el modelo en Chile por un modelo socialista, de un modelo subsidiario que es liberal clásico a uno socialista. Entonces está siendo muy complicado eh, ¿cómo uno lo podría decir? Porque yo entiendo que él diciendo esto se abuena, logra abonarse con los empresarios que apoyan a Matei, con un cierto centro político, lo entiendo. Pero él tiene además el prontuario de en la segunda vuelta de las elecciones pasadas haber bajado el telón, que nadie se explica todavía por qué. Haberse dado vuelta la chaqueta con el segundo proceso constituyente y ahora dice que el enemigo está al frente cuando le acaban de dar una muestra clarísima de que se mantenía a la comunista que le iba a poner sticker en las casas que votaron a prueba, que es amiga de Fidel Castro y de todos los dictadores y tiranuelos que han destruido la vida de millones de personas. Él está dispuesto entonces a sacarse la camiseta y pasársela a Matei, cuyos parlamentarios votaron a favor de Cariola. Entonces, yo francamente no sé, yo entiendo que en una lista parlamentaria uno tiene que necesitamos mayoría y que republicanos tiene parlamentarios muy buenos y que han sido gente muy alineada digamos, en el contexto de la lucha que se ha dado por las ideas de la derecha y de aquí, todas mis felicitaciones. Pero ¿qué hacemos con un líder que está dispuesto y que no ve la diferencia o que cree que gente que sostiene a una comunista en la testera y que vota permanentemente con la extrema izquierda pueden ser sus amigos y que él les puede pasar su apoyo? Sí, yo estoy contigo en eso también, Vanessa, pero quisiera agregar lo siguiente. Lo que pasa es que también existe una grave confusión de pretender que el adversario se personifica. No, el adversario es una doctrina, es una entidad, por decirlo de alguna manera, que está profundamente equivocada y que un día es representado mayoritariamente en la izquierda, pero también muchas veces en la... Entonces, confundir, perdón, confundir únicamente en la personificación de que mi adversario es la izquierda, porque es la señora Toá o el señor Boric o el señor no sé qué, es no entender profundamente el tema político. Y eso a mi juicio es grave. Aquí lo que tenemos que hacer es identificar qué es el bien y qué es el mal, primero, ante todo. Y frente a esa realidad, que es una realidad mucho más profunda, poder mover nuestras acciones. Yo creo que es un profundo error lo que ha hecho José Antonio, pero que está fundado en esa circunstancia, la circunstancia de no distinguir qué es la doctrina la pésima y que en muchas ocasiones ha sido justamente Chile Vamos quien se ha contaminado con ello. Y cuando eso ha ocurrido, nosotros también debemos advertir que eso está mal y no podemos seguir apoyando a Chile Vamos porque es Chile Vamos, porque ellos han jugado durante todo este tiempo con esa verdadera extorsión, ¿te fijas? Nos ponían un personaje de izquierda y decían después, igual tienen que votar por nosotros porque nosotros somos los que representamos la... Pero ellos negociaban con ellos hablaban con ellos transaban con ellos se entregaban finalmente a ellos y nos entregaban a nosotros. Entonces, es sumamente importante entender que un paso más profundo en el tema político es identificar correctamente al adversario. Y el adversario no necesariamente está al frente. Muchas veces nos puede contaminar hacia el lado. Y eso tiene que ser declarado así.
porque nosotros lo que seguimos son principios y una doctrina que estimamos está en el bien. Y es el bien lo que nosotros debemos impulsar, es el bien la entidad. La ausencia de ese bien es el mal que no podemos seguir. Entonces, cuando él dice, yo no me pierdo, yo igual voy a votar por la señora Matei, a lo mejor, no sé, la teoría esta famosa del... Pero ese no es tema, no es tema. Aquí lo que hay que identificar claramente es que la señora Matei está propiciando doctrinas y temas que no son buenos para Chile y que están probadamente malos para Chile. Y lo mismo ocurre con la gente del Frente Amplio, con la gente del Partido Comunista, con la gente de la ex concertación. A ver, la mejor manera de ejemplificar esto, a veces se ha votado con esa gente a favor cuando los temas son buenos, cuando hay claridad respecto. Entonces, es la doctrina, no es la persona, y por eso es un error identificarlo en el individuo, en el sujeto, en los sujetos. Tenemos que identificar lo que está bien para Chile y apoyar lo que está bien para Chile y rechazar con toda su fuerza lo que está mal, venga de donde venga. Y eso es lo importante. Entonces, José Antonio ahí yo creo que se equivoca profundamente porque hay una falta de formación en esta más profunda respecto del tema político que él y que es un efecto político a lo mejor que él dice, no, yo no me voy a perder porque y trata de generar esta identificación distinta, pero ahí hay un profundo error de entender justamente quién es tu adversario y eso en política es grave, no saber quién es tu adversario. No, y además yo veo una mirada bastante naif y superficial, porque yo tengo claro que dentro de lo que ha sido tradicionalmente la lucha del Partido Republicano, ellos no están a favor del globalismo ni de la Agenda 2030, etcétera. Luego fueron capaces de impulsar, ni tampoco el socialismo, que es lo mismo que la Agenda 2030. Luego ellos fueron capaces de impulsar ese mamotreto, que era socialismo puro y duro, y cuando uno ve el coqueteo que se hace con Chile Vamos, que al mismo tiempo es esta derecha instrumentalizada por el poder económico de empresarios que en su gran mayoría han firmado la Agenda 2030, que son parte del juego del globalismo mundial, que están en contra de Chile al final. Eso es lo que pasa. Firmar la Agenda 2030, digámoslo con todas sus letras, es estar en contra de Chile, es estar en contra de un país que es soberano, donde el voto del ciudadano tiene valor, el valor de tomar la última decisión respecto de su destino. Firmar la Agenda 2030 es estar en contra de Chile. Entonces yo no puedo tener cerca mío, financiando como aliados lo que uno quiera, a personas que han tratado de dinamitar el fundamento de la independencia del país. Si eso es muy grave. Y ahí es donde tú dices, bueno, es no saber dónde está el enemigo, porque yo creo que hoy día, por la política schmittiana y la introducción del marxismo, ya hablar de adversarios, que Schmitt se ríe de los liberales clásicos cuando dice, ellos hablan de adversarios, eso es muy cristiano, pero sí, efectivamente, yo ya, después de todo lo que he visto, el señor Joanet, con dos empresas que ha fundado con el señor chino, que ahora no me acuerdo cómo se llama, Emilio, no sé qué cuestión, que no se llama así tampoco, y, Yang, y Bo Yang, creo que sea. Boyang, el señor Joanet, que acusó a Johannes de payaso por tratar de censurar a Cariola, que apoya dictaduras donde se violan permanentemente los derechos humanos y que gracias a esa dictadura que ha generado el desplazamiento forzado, nosotros tenemos la grande en nuestro país con la inmigración ilegal y con todos los chilenos sufriendo lo que sufren. Pero si es que ya no hay, es que no hay, ¿cómo uno lo podría decir? No hay humanidad en esa gente. Es que de alguna manera vender el alma te la extirpa. Eso es lo que Claro. pasa. Entonces, cuando uno ve que ese era el motivo por el cual se sale a defender a Cariola desde Amarillo, entonces, ¿en qué estamos? Y eso es lo que a mí me pasa, porque no puedo dejar de preocuparme intensamente. Hay buenas noticias, Jorge, sí, hay buenas noticias. Pero que aparezca José Antonio queriendo ser de centro, queriendo decirle a la casta política y a los empresarios que manejan a la derecha, yo también puedo ser funcional a vuestros intereses, no se preocupen, denme el poder a mí. ¿Qué fue lo que hizo en el segundo proceso? Con todo respeto con mis amigos republicanos, pero aquí estoy hablando del líder. Y entiendo que en algún momento con ese líder vamos a tener que conversar.
pero quizás él no está entendiendo, quizás él no se está dando cuenta, quizás él tiene buenas intenciones, dejémoslo ahí. Yo no estoy diciendo que tengan malas intenciones, estoy diciendo que la típica frase de el camino al infierno está plagado de buenas intenciones. Obvio, Entonces, obvio. no, no le estoy pegando en términos de decir, ah, mira, esta es una mala persona que nos quiere traicionar. No, es que simplemente todavía no se da cuenta del error que cometió en el pasado y lo vuelve a cometer ahora. Diciendo entonces, más o menos, miren, entre Kaiser y yo, es mejor que me apoyen a mí, porque al menos yo estoy dispuesta a hablar con Chile Vamos. Y no nos olvidemos que para la segunda vuelta del proceso anterior, bajó toda la gente que lo estaba apoyando de republicanos y subió desde a la Paula Vaz, promotora de las vacunas obligatorias, de todos esos experimentos con nosotros y con los niños y con todo, hasta you name it, todo el equipo piñerista lo subió al Estado, Así fue. dejando Ya, bajo, ya la maté. y a la Matei, dejando debajo del estrado toda la gente que había sido, quienes habían urdido su éxito. O sea, yo incluso te digo que si José Antonio, esta es una posibilidad, aquí conversando contigo, cosas que vienen a la cabeza cuando uno piensa en esto. Si José Antonio va a la primera vuelta, puede ser que incluso los republicanos voten por Johannes y no por él. Porque si yo analizo lo que él ha hecho, lo que hizo para la segunda, que está bien, hay gente que es súper fanática y que su líder es su líder y tu líder te va a decir la verdad y esto viene del reemplazo del rol del cura en la Iglesia Católica por este tipo de liderazgo. Sí, sí está bien. Antes el cura era el que te decía la palabra de Dios, en los católicos, ¿no es cierto? Ahora el que se quedó sin el cura busca al cura y lo hace, lo hizo la centroizquierda también, en otros referentes morales. Está bien, y a esos referentes morales no los puedes tocar y no se los vas a tocar nunca. Pero si yo veo el segundo, el debate con Boric, para la segunda vuelta, veo cómo subió a todo el equipo de Chile Vamos y que ahora sigue coqueteando con ese mundo que, por el cual traicionó a los electores de los consejeros republicanos. Esa gran mayoría de electores que fuimos y votamos por ellos porque estaban en contra del segundo proceso. Yo realmente no sé quién fuera de fanáticos que necesitan y que idolatran, quién en su sano juicio le va a creer si ese es el problema? Y no sé cómo él no se da cuenta y su equipo no se da cuenta. Y a mí Mira, yo creo eso que me pasa. complica, porque vamos a tener que Sí, trabajar con él. yo estoy muy, muy de acuerdo contigo en tu análisis y yo creo que se refleja en dos cosas. Esto naif que tú dices, esta como ingenuidad o esta seguir al sacerdote, al líder, sin tener ningún pensamiento crítico propio, ¿no es cierto? Eh, Primero, en que yo creo que hay falta de formación grave. O sea, hay falta de formación grave y la quiero radicar, por ejemplo, en la institucionalidad de la pena de muerte, que fue un tema que salió ahora a propósito del brutal crimen del matrimonio en Granero, ¿no es cierto? Apareció la señora Matei diciendo, mire, la pena de muerte inmediatamente. O sea, yo lo encontré grotesco en el sentido de que lo saca como una herramienta efectista, ¿ah? Puramente. José Antonio inmediatamente dijo no, por ningún motivo, la vía desde la concepción hasta la muerte natural. Eso no es, eso no está diciendo nada. Ahí está lo naif. O sea, es no entender qué son las instituciones en sí. ¿Qué es la pena de muerte? La pena de muerte no puede entenderse como una institución en sí misma. No es la pena de muerte, sino que la pena de muerte es consecuencia de una institución aún más profunda y importante, que es la legítima defensa. Es necesario entender que la pena de muerte puede ser una consecuencia necesaria del ejercicio de una institución que le es propia al hombre, que es defenderse de la agresión injusta. Y cuando su propia existencia está en juego respecto de él. Desde esa perspectiva, la pena de muerte adquiere una legitimidad y se separa de otros institutos que también tienen como consecuencia la muerte, como son el aborto y la eutanasia, que no están ni pueden reflejarse en una legítima defensa porque no hay un agresor injusto en ese caso, causando ningún mal injusto de existencia a otro ser, sino que muy por el contrario, ahí hay un ser inocente, ¿no es cierto?, que todo lo que merece es el derecho a la vida. En el caso de la pena de muerte, la sociedad tiene derecho a defenderse. Ahora, tiene que estar obviamente como una medida más dentro de toda la gama de medidas de seguridad que estén,
Y por eso es que tenemos que tener un debate serio sobre este tema. A mí me gustó mucho lo que dijo Johannes ayer en televisión, que dijo, identificó tres delitos graves: el sicariato, la violación con término Resultado de muerte. asesinato y el caso de la pedofilia en los mismos casos, etcétera. Pueden haber otros. Pero tiene un mérito la pena de muerte en muchos aspectos, porque también salió la candidata Toa diciendo, no hay ningún estudio que diga que va. Eso ya no lo sabe. Eso ella no lo sabe, porque la pena de muerte debe manifestarse, vuelvo a decir, dentro de un conjunto de medidas, de ideas del Estado que no puede deshacerse de ellas. Por de pronto el Estado de Chile nunca se ha deshecho de la pena de muerte, porque la tiene todavía vigente respecto a un caso, si bien es cierto que podrán decir que es un caso de laboratorio, pero existe. Ahora, lo que hay que hacer es pensar cómo la podemos introducir nuevamente para que vuelva a ser un elemento de la defensa, pero no diciendo naivmente, mire, no, yo defiendo la vida desde la concepción hasta. Nadie dice que nadie está con ese principio, por supuesto, todos adoptamos ese principio, pero estamos hablando de un instituto dentro de la legítima defensa del Estado que se hace indispensable en el Estado que estamos. Todos los días, Vanessa, tenemos muertes por sicariato, de una cosa que no se había visto jamás en Chile, de una manera absolutamente asolada, o quizás sí se vio en otras épocas de Chile, en que hubo, no sé, habían asesinatos en los campos, recuerdo en los años 20 por ahí, donde hubo, y donde la pena de muerte vino a establecer una diferencia, porque estaba ahí puesta. Ahora, que se establezca con todo tipo de resguardo, que existan, ¿no es cierto?, nunca como pena única, sino que como pena máxima, que tiene además la virtud de subir la pena mínima. ¿Por qué? Porque una de las cosas que tenemos que hoy día el homicidio parte en los 5 años, que sabemos que si cumple la mitad empiezan a gozar ya de beneficios carcelarios. Y esto lo que más se lo saben son los delincuentes. Cuando tú colocas una pena más arriba, máxima, mucho más alta, obligas a subir el estándar de la pena mínima también. Entonces, tiene virtudes muy efectivas dentro de todo el sistema que nos van a ayudar muchísimo, y esto debe hacerse, pero debe hacerse de una forma seria y no puede contestarse de una manera frívola, de una manera naif. Entonces, ahí yo veo, por ejemplo, muy claramente lo que tú decías, ¿no es cierto?, de que estamos frente a la necesidad de profundizar en política y nosotros traer un aporte real, ¿ah? Y no un aporte meramente eh, especulativo. Que en el caso de republicanos, que yo estoy muy contigo respecto de lo que ocurrió en la segunda vuelta, mi sensación fue, respecto de José Antonio, que le exigieron decir, mire, usted tiene que dar garantías de gobernabilidad. Y él entendió garantías de gobernabilidad por una cesión de sus valores, de sus principios, de lo que él iba a hacer, como un entreguismo. Y eso es como lo típico de Chile Vamos. Ellos creen que siempre tienen que estar rindiéndole cuenta a una izquierda para manifestar que ellos son democráticos o que ellos son personas también igual que ellos. Una cosa muy rara. ¿Ah? Las únicas garantías de gobernabilidad que nosotros podemos dar es que nuestro proyecto político es efectivamente mejor. Y eso es lo que nosotros debemos transmitir a la gente. Y está cimentado en bases mucho más profundas que las meramente que ellas dicen, ¿no es cierto? Y un ejemplo, a mi juicio, muy radical es el de la pena de muerte, en que nosotros debemos justificarlo adecuadamente, por supuesto, nunca como una herramienta de aplicación genérica o una herramienta de aplicación frívola. No, es una herramienta profunda, importante, pero que no puede restarse dentro de las herramientas que el Estado tiene para defenderse en un momento tan crítico como el que estamos viviendo hoy día. Y que para la gente es necesario saber que el Estado puede recurrir a esta herramienta, puede, no debe, puede recurrir a esta herramienta porque es persuasiva también de la delincuencia extrema en la que estamos. Y además vuelve a sacralizar la vida y vuelve a sacralizar la infancia. O sea, si Así violar a es. un niño con resultado de muerte te implica la pena de muerte para el violador, entonces tocar a un niño se hace más complicado. Entonces la ideología de género y la castración de los niños también se hace más complicado. ¿Por qué? Porque, y espérate, hay un niño que lo castraste y que ha muerto en el proceso. Entonces tú abres muchos caminos a la posibilidad de hacer justicia y de proteger a los más frágiles de la sociedad, que son los niños, por ejemplo, en ese caso.
Entonces, aquí hay otra cosa que a mí se me venía a la mente mientras conversábamos, que es hasta qué punto uno es independiente respecto de las banderas que uno avanza, ¿sí? Porque muchos de nosotros que en algún momento apoyamos a José Antonio, lo apoyamos genuinamente y sabemos que él genuinamente pensaba lo que pensaba y tenía los principios que tenía, y por eso lo que tú Sin dices duda. es que en el fondo no puede ser que la prueba de gobernabilidad sea la cesión de tus principios. Y luego yo me pregunto, ¿qué tan independiente será, por ejemplo, esto es una hipótesis mía, ¿no? José Antonio de un cura que responda, por ejemplo, a las directrices del Vaticano. Porque nosotros sabemos que el Vaticano hoy día está en manos de un papa globalista de extrema izquierda. ¿Y qué pasa si el confesor de una persona que es católica, tú conoces ese mundo mejor que yo, responde a directrices políticas? ¿Cómo puede uno, como feligrés, comprobar que eso no es así? Y lo digo, ¿sabes por qué? Porque me llamó mucho la atención que todo el mundo católico, y mi estimado telepensante, con mucho respeto, pero curas, curas de pueblitos pequeños del país, más de dos, se lo digo al tiro, me escribieron a mí para el segundo proceso, alegando que se los estaba obligando a votar a favor, diciendo que, o sea, aquí la iglesia asumió un rol político, político en favor de cambiar el modelo subsidiario por uno socialista en Chile. Entonces, como yo recibí esas denuncias de estos curitas, gente muy sencilla, desesperada, desesperada, con una angustia y una pena, pero así, una cosa que era impresionante. Entonces, ¿por qué no? ¿Por qué no que resulta que, aparte importante del mundo católico de derecha, llegó el cura con sus directrices políticas y usó, no sería primera vez en la historia de la humanidad, su poder para inducir al avance el éxito de ese proyecto? ¿Hasta qué punto, me pregunto yo, puede una persona que es muy creyente y de fe y que está dentro de la religión católica, que tiene al cura como intermediario con Dios, ponerle límites a la intervención que ese cura puede tener en lo que uno quiere avanzar como proyecto político para la sociedad? Porque tú ves que el argumento de desde la concepción hasta la muerte es un argumento que está vinculado con el cristianismo. Yo también soy una defensora de la vida desde la concepción hasta la muerte. Sin embargo, efectivamente entra a lidiar, entra ese argumento a verse tensionado por qué haces tú con un sicario que se dedica a matar gente. ¿Qué haces tú en una sociedad con un pedófilo que se dedica a destruir la vida de los niños? Que después, ¿no es cierto?, los tenemos para siempre heridos de una herida mortal. Entonces, sí, tiene el derecho a legítima defensa de la sociedad frente a personas que lleguen a esos extremos. Eso también es la defensa de la vida, Por de supuesto. todos los que somos buenas personas. Entonces yo puedo, a pesar de que soy defensora del derecho de la vida desde la concepción hasta la muerte, puedo conversar y dialogar con argumentos. Ok, entiendo a alguien que lo dice doctrinariamente, pero entonces a una persona que lo dice desde la doctrina y que no está dispuesto a introducir matices y a aceptar las tensiones que la doctrina enfrenta con la realidad, porque una cosa es la doctrina, otra cosa es la realidad, y ahí se producen tensiones, y nadie dice que entonces tome partido por lo que nosotros pensamos, simplemente que enfrente las tensiones y que no responda con un dogma, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tanta independencia? Esa es la pregunta que yo me hago. ¿Qué tanta independencia puede tener no solo de quien hoy día pueda ser un confesor o qué sé yo, no sé? Es Mira, una pregunta. yo sí, me parece súper legítimo y te lo contesto derechamente porque yo soy un católico observante y he dado pruebas manifiestas de aquello, defendiendo los principios que la doctrina de la iglesia me llama a defender en muchas oportunidades y lo seguiría siendo feliz porque mi iglesia la encuentro santa, por supuesto, porque la creó Cristo y porque en ella vive el Espíritu Santo. Sin embargo, dicho eso, varias cosas. Comparto contigo lo que te decían sacerdotes. A mí me lo dijeron varios sacerdotes también. Me dijeron, gracias a Dios usted salió en las redes, me dijo, porque yo estaba confundido y no sabía cómo votar. Y por tanto voté en contra. Gracias, no me lo dijo uno, me lo dijeron muchos. Así que
desde esa perspectiva sí doy cuenta de que la iglesia lamentablemente desde su jerarquía se matriculó con aquel proyecto, a mi juicio torpemente y sin una conciencia profunda de lo que se estaba haciendo. Lo mismo que ocurre hoy día con la pena de muerte respecto al tema este, porque lo considero sumamente naif. Estoy contigo que la sociedad tiene derecho a defenderse de quien ya se ha envilecido de tal manera que en su persona existe una segunda naturaleza que se llama maldad. ¿Ah? Podríamos identificarlo, por ejemplo, con un Hitler, con un Stalin, para que la gente lo pudiera entender. ¿Ah? Gente que buscó el exterminio total de la población. Por supuesto que esas personas, la sociedad tiene derecho a defenderse de ellas, y si se aplicaba una pena de muerte, no en forma cruel, por supuesto que es legítimo hacerlo. Respecto de los sicarios que hoy día están, muchos de ellos en Chile, lamentablemente, también es posible ver a esas personas que pertenecen a ciertas cofradías o bandas que son verdaderamente satánicas, en que se ha perdido la naturaleza de la bondad de la persona en ella porque se han entregado a un mal profundo. No tienen posibilidad de reinventarse, de volver a ser buenos. A lo mejor, y esto lo dice la doctrina de la iglesia, para que lo tengamos claro, la única manera de encontrarse con el bien es encontrarse con la sentencia final de su vida. Y es ahí donde a lo mejor pueden salvar su alma. Hay una anécdota, ¿no es cierto?, de una persona que eh, sufría porque un familiar se había tirado del puente y era una persona muy mala, que había hecho mucho mal. Y el sacerdote entonces, para consolarla, le dijo, no se preocupe, entre el puente y el suelo hay mucho tiempo. ¿Ah? Y Dios actúa también ahí. Entonces, eh, debemos entender que llevar a esto no es contrario, no ha sido nunca contrario a nuestra doctrina. Es cierto que desde el Papa Juan Pablo II ha cambiado un poco la doctrina de la pena de muerte, sugiriendo a los estados en lo posible pasar, pero hoy día no estamos viviendo en estados donde sea posible prescindir de una herramienta como la legítima defensa a la sociedad que nos podría traer también la pena de muerte. Y vuelvo a decir, no lo llamo como herramienta única, lo llamo como una herramienta dentro de una gama de posibilidades de herramientas para poder defender a la sociedad de lo que se debe. Finalmente, respecto del tema de la Iglesia Católica y las posibilidades de permear, sí, siempre existen, pero yo tengo la convicción, Vanessa, como católico, que uno primero obedece a su conciencia bien formada, donde solo está el Espíritu Santo. Aquí da lo mismo lo que te diga el cura o lo que diga el obispo para un católico. Primero está la conciencia bien formada y la inspiración del Espíritu Santo en la doctrina de la iglesia. Esa es la que nos debe guiar y no otra cosa. A un católico bien formado lo guía eso y puede identificar que en lo mundano, en lo opinable, un obispo, hasta un papa, puede estar equivocado y por tanto puede actuar de una manera diferente. Desde esa perspectiva, yo creo que los vicios que ocurrieron en el último tiempo en la iglesia nos han ayudado a entender eso, porque uno no debe seguir al cura. El cura es tan hombre como uno, puede equivocarse, uno tiene que tener misericordia respecto a ello. Uno como fiel tiene que rezar por su sacerdote para que su sacerdote, su párroco sea santo, pero no necesariamente tiene que seguirlo a él, porque uno tiene que seguir al único que es perfecto, que es Cristo. A ese sí, en ese no hay duda. En el resto, todas las dudas posibles y la formación de la conciencia de uno, donde gobierna solo el Espíritu Santo, es la que nos debe guiar en estas cosas. Y desde esa perspectiva es necesario no tener esa fe del carbonero, ¿te fijas? Ese que sigue solamente lo que el curita dice. No, hay que tener un pensamiento crítico. La iglesia pide ese pensamiento crítico. Está en el catecismo nuestro, está en nuestra doctrina que nosotros tenemos derecho a disentir de las cosas que evidentemente no están, por las cosas mínimas son, ¿no es cierto?, un dogma de fe que creamos, ¿no es cierto?, en la Trinidad, en la virginidad de la Santísima Virgen, etcétera, y que son maravillosas y que nos llenan de cercanía hacia el Altísimo. Pero eso es lo mínimo. En el resto hay una amplia libertad porque es como Dios nos hizo. Si el mayor regalo que Dios nos dio fue la libertad, y en esa libertad nosotros tenemos que buscar a quién, a Él. San Agustín, ¿no es cierto? Nuestro corazón no está tranquilo
hasta no llegar a ti. Y esa formación, ese camino es individual. La iglesia nos ayuda y muchísimo. Yo vuelvo a decir, mi iglesia es santa y yo la adoro y yo la sigo. ¿Ah? Pero no sigo al cura, sigo a la iglesia, no sigo al obispo, sigo a la iglesia, incluso no sigo al papa, sigo a Cristo, sigo a mi iglesia, a su tradición, a su doctrina y por supuesto a inmenso sacerdote, obispo y este papa también, que en muchos aspectos sí tiene cosas buenas y que tenemos que saber reconocerlas. En otras sí, yo coincido contigo, es preocupante, se ha equivocado, pero eso no es distinto a la historia de la iglesia. Ha habido muchos papas equivocados y nuestra fe ha seguido porque la fe está en el Espíritu Santo y en nuestro Redentor que dio la vida por nosotros y toda su sangre por nosotros y nos lavó del pecado. Eso es lo que te puedo contestar desde esa perspectiva. Y sí, es importante, vuelvo a decir, que nuestros políticos no sean naif, que sean más profundos, que estén gobernados por su propia conciencia y por su formación. ¿Ah? Y eso es lo que a mí me atrae muchísimo de ellos. Claro, lo que pasa es que al final, cuando tu fe es una experiencia genuina de la presencia de Dios en la vida, tú sabes que puedes destruir tus facultades para distinguir esa presencia. Y tú destruyes esas facultades psíquicas, que es cuando Nietzsche dice Dios ha muerto, él no dice que Dios ha muerto porque lo enterraron en el cementerio general, él dice porque las facultades psíquicas del ser humano ya no están presentes, están castradas aquellos instintos que te permitían experienciar lo divino, la presencia de lo divino. Y esa es la interpretación real de ese, porque él dice, él llora, Mm. él dice, cambiamos, ahora ya adoraremos la piedra, es decir, vamos a seguir en la adoración, pero ya no de Dios, sino que de la piedra, y el hombre se ha transformado en un gusano, entonces, ¿no? Entonces, eso lo dice después en Zaratustra. Entonces, el asunto es que para una persona de fe, una persona que experimenta la presencia de Dios en este mundo, sabe que, que ese camino a la casa del Padre está en riesgo siempre, el propio y también el de la civilización. Y esa es la defensa real, la lucha en serio que estamos haciendo acá. Y la manera de destruir el camino propio a la casa del Padre es corrompiéndose, es dejando de oír esa conciencia que se forja a partir del libre arbitrio. El libre arbitrio es una de las semejanzas que tenemos con el Creador. Fuimos Así hechos a es. imagen y semejanza. Si nosotros la semejanza la corrompemos, y por eso es que en San Agustín tú tienes, ¿no es cierto? Cáritas. La vida en Cáritas es la vida, como lo digo en mi libro, que lo fui, digamos, digiriendo en los códigos de ahora, porque como dice Hannah Arendt, no es que Dios haya muerto, es que nuestra actualización del pensamiento sobre Dios quedó congelada y de alguna manera ya no podemos traerlo a la presencia a través de la palabra. Bueno, esa vida en Cáritas es la vida en la norma trinitaria. Es yo estoy acá y con Dios y de ahí al mundo. Y si yo estoy acá y con Dios y de ahí al mundo, el mundo no puede ser, o sea, no puedo entrar en lo binario, el mundo no puede entrar a destruir mi conexión con Dios y yo destruyo esa conexión cuando no actúo respecto de esa conciencia que se forja en el libre arbitrio. Y ahí el llamado es efectivamente, como dices tú, eso está en la doctrina de la iglesia, eso está en la tradición. Y es muy importante que el mundo católico lo entienda, como esos pocos curitas que a mí que tomaron contacto conmigo, que me decían, es que nos están obligando a votar a favor. Es que ni siquiera era gracias a que usted está en la red, no, es que nos están obligando, desesperados. Sí, Y ahí yo me sí, sí. puse a pensar en todo el mundo católico, del Partido Republicano. ¿A quién más lo obligaron? ¿A quién más llegó el cura a decir, no, pero es que así vamos a tener la casa de todos y cómo te vas a ir en contra de este proyecto que es de nosotros, porque al fin y al cabo, ¿a quién más le tostaron la píldora con eso? Entonces, muy importante, efectivamente, hacer esa búsqueda. Bueno, mi estimado telepensante, nos fuimos desde el infierno de Cariola, que ahora está en el cadalso, la están revolviendo así, y yo no puedo dejar de cerrar este programa, porque si es que aquí hay gente de adentro de las instituciones, que es lo que yo intuyo, impidiendo que este país termine de sucumbir, porque estamos en una situación de extremado peligro. O sea, acá Son otro grandes gobierno de izquierda patriotas. son grandes patriotas. De verdad, gracias, gracias. Ustedes hacen lo suyo desde allá
en el anonimato, arriesgando el pellejo. Nosotros acá, desde esta esfera pública, estamos en una situación en que Chile no aguanta otro gobierno de izquierda, ni tampoco un gobierno de derecha que no gobierne con el Estado de Derecho y el imperio de la ley. Eso está claro. Y al mismo tiempo el escenario es muy difícil porque un 30% al menos de los chilenos están dispuestos a quemar el país de Arica a Punta Arenas. Siguen apoyando a Gabriel Boric. Es sinónimo, una cosa es sinónimo de la otra. Un 30% de los votantes en nuestro país sigue apoyando al gobierno que dio el golpe de Estado, que destruyó ciudades, destruyó vidas, destruyó fuentes de trabajo y que durante todo su gobierno lo único que ha hecho es desmantelar nuestro país. Un 30% apoyó, más de un 30%, el mamarracho. No nos podemos olvidar y adhieren a la violencia política. Y además a eso sumémosle que las nuevas generaciones, nosotros tenemos el índice más alto de consumo de drogas de toda Latinoamérica, de los jóvenes que están en las escuelas. ¿Qué haces tú con niños que están completamente destruidos psíquicamente y que llegan a la edad de trabajar y no se pueden levantar temprano y que lo único que van a hacer es estirar la mano y decirle, Estado, dame, y van a votar a favor de los socialistas con ese fin? Entonces, si uno se sale definitivamente, haciéndole caso a Ortega y Gasset, de entre medio de los árboles y mira el bosque es una selva de mala hierba. Y aquí, con la maleza, lamentablemente hay que entrar a lidiar. Como dices tú, tenemos esperanzas porque hay un pequeño grupo de personas que estamos dispuestos a dar la pelea y ese grupo tiene que ir creciendo cada vez más, mientras más seamos los inscritos en el Partido Nacional Libertario, aquellos que hoy día podrían eh, presentarse al Congreso y ser candidatos con alguna probabilidad de éxito por parte del partido, el llamado es a que lo hagan. Tenemos que pelearla, no hay otra casa, esta es nuestra casa, esta es nuestra patria. Créanme que estar afuera es difícil y nuevamente, si esto no es una noche de los cuchillos largos entre enemigos, sino que como yo intuyo, hay gente que está peleándola dentro de las instituciones para que se sepa lo que se tiene que saber y caiga quien tiene que caer, porque Chile Vamos y la oposición no hacen la pega. Entonces, muchas gracias porque les está resultando y nos están de verdad devolviendo la esperanza de que todavía no hemos perdido nuestro país en manos de la narcopolítica. Es verdad, es verdad. Así que eso, mi querido Jorge, que tengan una muy buena semana y seguimos conversando. No, a ti muchas gracias por el espacio, por el tiempo y muchos cariños a todos tus telepensantes. Uno de ellos soy yo, por de pronto. Un abrazo grande. Nos estamos A viendo. ti. Chao.